este vídeo vamos a ver una de las 9 presentaciones PowerPoint de soporte que forman parte del pack Oraciones de Cine y que va a permitir a los peques crear oraciones y practicar tiempos verbales en presente, pasado y futuro. Concretamente, en esta presentación nos vamos a centrar en los complementos circunstanciales. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog y a otros packs complementarios como puede ser el cine de verbos, el pack para complementos circunstanciales y juegos con oraciones SVOC, es decir, con sujeto, verbo, objeto y complemento. Uno de los materiales que vamos a encontrar para reforzar los complementos circunstanciales son las tartas, así que aquí os dejo algunas ideas para que podáis sacarle el máximo partido. Podéis personalizar cada porción y también si queréis combinarlas con los distintos botes para complementos circunstanciales, de modo que sacaríamos un papelito de los botes y lo clasificamos en la tarta. Si queréis también podéis utilizar el bote general para complementos que, como podéis observar en la foto, lo colocamos en el centro de la tarta. Otra variante sería sacar un papelito del bote, escribir una oración con un complemento circunstancial y después clasificarla en la porción correspondiente. En el punto 5 os indico la opción inversa, que sería sacar el papelito de la tarta y escribir una oración, bien sea en dicho papel o si no podéis utilizar las tiras para oraciones, con sujeto, verbo, objeto y complemento. Una variante de este juego va a ser traducir la oración, de manera que los peques pueden guardar en cada porción tiras con oraciones ya escritas, bien sea en la lengua materna, en español o incluso retos, para que una vez que saques el papelito de la porción, escribas o traduzcas la oración. También podéis llevar a cabo una competición por equipos, de manera que cada uno tiene una tarta y tenéis que ver quién será capaz de escribir más oraciones y rellenar más porciones con papelitos. Podéis llevar a cabo el juego de la multiporción musical, de manera que colocamos distintos papeles con complementos circunstanciales en el interior, o si queréis también podéis hacerlos de una misma categoría. Los peques tienen su porción, bailan por la clase y cuando la música para tendrán que intercambiar un papel con un compañero y traducirlo. Si queréis también pueden hacer una oración. Podéis utilizar cualquiera de los papelitos para crear llaveros o también podéis pegarlos en la libreta para añadir más información, ejemplos u oraciones. Podéis jugar a actuar y adivinar el complemento, de manera que sacaríais un papelito y en parejas o en grupos os turnáis a adivinarlo. También podéis colocar las porciones con tiras en los platos y así escribir oraciones. Y como veis podemos crear un rincón o un mural para que los peques clasifiquen complementos o creen oraciones con ellos cuantas veces queráis. También podéis usar los laterales de la tarta para anotar oraciones, ya que hay modelos que, como veis, tienen o un espacio en blanco o espacio para cada una de las partes de la oración, de modo que podéis hacer un dictado o pedir a los peques que escriban un ejemplo para cada complemento. Además, estas porciones podéis utilizarlas en juegos de actuar y adivinar. Además de esta tarta, también podéis utilizar otros modelos como pueden ser el de las tartas de las ideas o, si lo queréis para épocas específicas como puede ser la Navidad, tenéis el roscón de Reyes. Os dejo el enlace a la rutina del responsable, que consiste en escoger a 2 peques que van a ser los encargados de ayudaros no solo a vosotros, sino al resto de compañeros. Y dado que es una presentación larga, encontraréis el índice con cada uno de los apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. Vamos a comenzar, así que voy a poner en grande la diapositiva para que podáis verlo un poquito mejor. Aquí tenemos la bienvenida y podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya señalando mientras el compañero o los compañeros leen con él. Nosotros lo que hacemos es entregar unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. A continuación vamos a tener las rutinas, tanto la del responsable como la de los saludos, para que practiquéis bien sea en parejas, en grupos o a nivel de toda la clase. Ahora vamos a pasar ya
a ver las oraciones con sujeto, verbo, objeto y complemento, de modo que vosotros podéis pedir a los peques que vayan leyendo cada una de las partes. Dado que ya habíamos visto las oraciones con sujeto, verbo y objeto en otras de las presentaciones incluidas en este pack, ahora ya vamos a pasar a ver los complementos de manera más específica. Aquí tenemos una explicación y un ejemplo para que vosotros vayáis leyendo con vuestros peques. También podemos observar que el complemento puede aparecer en cualquier lugar de la oración y puede haber varios complementos, de modo que si pinchamos aparecerán los ejemplos. Según lo que exprese, el complemento se clasifica tenemos tiempo, lugar, modo, material, cantidad, causa, compañía, finalidad e instrumento. Vosotros podéis ir leyendo cada una de las opciones con los peques. Ahora vamos a pasar al núcleo de esta sesión, que en este caso serían los materiales en formato papel con la tarta. Podéis expresar gustos. ¿Te gusta la tarta? ¿Me gusta o no me gusta? Vamos a tener distintas porciones, una para cada complemento del lugar, así que podéis enseñársela a los peques. Si queréis podéis hacer una tarta por equipos o si no, que cada peque tenga su propia tarta. En este caso necesitará 9 porciones. Tenemos lugar, tiempo, modo, material, instrumento, compañía, cantidad, causa y finalidad. En este caso, nuestro amigo Pedro nos dice: prepara tu porción y escribe una oración en el lateral. En este caso podéis utilizar, como os comentaba al inicio, los modelos personalizables, bien sea con la tabla para cada parte de la oración o, si preferís, con el espacio en blanco. También vais a tener otras plantillas en las que podéis personalizar cada porción. Y aquí os dejo algunas de las ideas que habíamos visto al inicio para que se las enseñéis a los peques. En este caso, Pedro nos dice: saca un papel de la tarta y escribe la oración. Entonces podéis utilizar o bien los papelitos para cada parte de complemento o si no, los que son para oraciones. En este caso tenemos un modelo que incluye sujeto, verbo, objeto y complemento, pero también vais a tener tiras para cada uno de los complementos. Aquí tenemos algún ejemplo y comentaros que los vais a tener no solo en color, sino también personalizables y para colorear. Podéis acompañar vuestra tarta de los centros de mesa, que vais a tener distintos formatos. En este caso tenemos uno que dice: clasifica el complemento circunstancial. Entonces nuestro amigo Pedro nos dice: prepara el centro de mesa, por favor. Encontraréis distintos modelos, aquí os dejo uno en versión color, pero también lo tenéis para personalizar. También podéis explicar a los peques que clasifiquen los papeles en la tarta. Entonces sacaríamos un papel del bote, bien sea el general o si no el del complemento que vosotros escojáis, y lo clasificarán en la tarta, en la porción correspondiente. Aquí os dejo la misma idea, pero con los 9 botes para cada uno de los complementos circunstanciales. Pedro nos indica: clasifica los papeles en la porción. Entonces aquí tenéis una foto para que ellos puedan ver que meteríamos los papelitos dentro de cada una de las porciones. Y dice: saca un papel del bote, escribe una oración y clasifica en la tarta. Dado que vamos a anotar oraciones, si queréis también podéis hacerlo con los juegos y dados que vamos a ver a continuación. Entonces, en este caso tenemos la tabla de soporte y 3 dados, uno para sujeto, verbo y objeto. Ya el del complemento lo he dejado libre por si queréis vosotros escoger uno en particular o si no también que los peques saquen uno de los botes. Pincharíamos en los 3 dados y un peque dice: paro, paro, paro. En este caso nos saldría la oración: nosotros recogemos
un estuche. Si queréis podemos utilizar, por ejemplo, el complemento de lugar, en clase o si no de tiempo, por la mañana. Podéis pedir a los peques que escriban dicha oración en los papelitos y después lo clasifiquen en la tarta. Encontraréis la misma idea de juego, pero ahora un poquito más complicada, ya que los dados tienen solo el dibujo. Ahora ya pasaríamos a la variante que no tiene la tabla de soporte con las formas conjugadas, así que pincharíamos en los dados para ver qué opción sale. Paro, paro, paro. En este caso nos quedaría ella recoge unas tijeras. Y ya después podéis escoger el complemento que queráis. O bien decís una categoría para que el peque escriba un complemento circunstancial o si no, lo sacáis de los botes con papelitos. Además, esta diapositiva la podéis utilizar para cualquier tiempo verbal. Podéis incluso pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya escribiendo la oración en cada una de las casillas. Una vez más vamos a tener la misma idea de juego, un poquito más complicada, ya que ahora los dados solo tienen el dibujo. Otro juego que podemos llevar a cabo con la tarta es el de actuar y adivinar. Entonces, en este caso podéis utilizar o bien los papelitos que estén dentro de cada porción o si no los laterales que tienen una oración. Entonces, en parejas o en grupos os turnáis a actuarla y adivinarla. Aquí os dejaría la explicación para que enseñéis a los peques. En el primer paso actuamos el concepto o el complemento y ya después en el segundo clasificamos la oración en la tarta. Podéis decirle a los peques que preparen un llavero con las tiras de complementos o si no que escriban oraciones en su libreta. Aquí tenemos el juego de la multiporción musical, de manera que escogeríamos una porción con un complemento y dentro los papelitos. Si queréis podéis utilizar una porción y dentro papeles para los distintos tipos de complementos circunstanciales. En este caso tenemos 3 altavoces, de manera que podéis hacer una votación para ver qué música escoger. Imaginaros que hacemos la música que tiene el número 1, entonces cada peque tendría una porción de tarta. Cuando la música suena, ellos se moverían por la clase y cuando para, tendrán que buscar a un compañero e intercambiar uno de los papelitos que están en el interior de su porción y traducirlo. Puede ser solo un complemento o si no, una oración. Otro material que vais a encontrar en este pack son los platos y aquí os dejo algunas ideas para usarlos. Podéis colocar las porciones con tiras y después escribir oraciones, como podemos ver también en el apartado 2. Ya después podéis utilizarlos en juegos de actuar y adivinar, porque hay una opción de plato que dice actúa y adivina el complemento. Lo podéis hacer bien sea en parejas o grupos. Y también, si queréis, podéis colocar los platos y las tartas en un rincón para crear murales, de modo que los peques puedan escribir oraciones cuantas veces quieran. Os recuerdo que este pack incluye un PDF con 13 ideas para crear murales. Aquí os dejo la diapositiva para que se la enseñéis a vuestros peques y expresen gustos. ¿Te gusta el plato? ¿Me gusta el plato o no me gusta? Aquí tenemos el ejemplo en una versión en color, pero os recuerdo que vais a tener también modelos para colorear y personalizable. En este caso tenemos la opción para actuar y adivinar el complemento y en la parte inferior tenemos 4 opciones de respuesta y si queréis también las casillas para marcar si está bien o mal. Esta es una variante que os va a permitir escribir 2 oraciones con sujeto, verbo, objeto y complemento. Esta solo con una opción para la oración. Si queréis que os duren para múltiples ocasiones, podéis plastificar el plato o meterlo en una funda transparente. Y aquí tenemos variantes un poquito más personalizables en la parte inferior o esta en la que podéis clasificar distintos complementos. Aquí os dejo la foto para que se la enseñéis a vuestros peques. Escribe oraciones con complementos, por favor.
Aquí tenemos la opción en la que Pedro nos enseña cómo colocar la porción en el plato. Si queréis podéis utilizar la porción y los platos para llevar a cabo juegos de actuar y adivinar, sacando algunas de las tiras con complementos que hayáis metido previamente en las porciones. Aquí os deja también la explicación Pedro, en la que dice actúa y adivina el complemento, por favor. Podéis combinar todos los materiales que acabamos de ver hasta ahora con los centros para oraciones. Encontraréis modelos no solo para sujeto, verbo y objeto, sino con complementos circunstanciales. Os van a servir para proponer retos y también como hoja de respuesta en dictados, juegos de actuar y adivinar o en cualquiera de los dados incluidos en la presentación de soporte. Podéis combinarlo con los botes para sacar papelitos y anotar oraciones y también, como acabamos de ver, ponerlos junto con la tarta a modo de instrucción. Saca los papeles de la tarta y escribe una oración. Os dejo esta diapositiva para que se la enseñéis a los peques, que dice escribe oraciones con los complementos. Entonces también podéis animarles a que ellos mismos creen un rincón con láminas, centros de mesa, tartas y cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Aquí tenemos un modelo general que dice saca los papeles de la tarta y escribe una oración. Y ahora ya vamos a pasar a los ejemplos que tienen las tablas que podéis utilizar como hoja de respuesta. En este caso tenemos una mitad que incluye la explicación, en otra la instrucción. En cualquier caso vais a tener modelos tanto para afirmativa, negativa como interrogativa. Aquí tenéis la opción con el complemento circunstancial, que es bastante parecida a la anterior, simplemente que hemos añadido la columna extra. Os dejo la misma idea, en este caso la he girado por si se la queréis enseñar a los peques. Y también podéis combinar con los centros específicos para el complemento circunstancial, que en este caso dice escribe una oración con el complemento. Podéis combinarlo una vez más con cualquiera de los materiales de este pack y crear un rincón en el que clasificar o escribir oraciones. En este caso os enseño un ejemplo de mural, pero en el que he colocado todos los botes para los complementos circunstanciales. Ya después las láminas específicas para cada uno de ellos, de manera que podéis clasificar o también escribir una oración. Aquí os dejo algún ejemplo de centro de mesa, que los vais a tener disponibles no solo en color, sino también para colorear. En este caso tenemos un modelo para anotar 3 oraciones, pero si queréis usarlo en múltiples ocasiones podéis plastificarlo o meterlo en una funda transparente. La misma idea, pero para afirmativa, negativa e interrogativa. Y como vimos en los murales, podéis combinarlos con las cajas premio para celebrar logros una vez que los peques creen oraciones o respondan a algún reto. Las cajas os van a servir además para repasar cualquier tema. Si, por ejemplo, metéis palomitas en el interior, podéis llevar a cabo una tarde de cine. Podéis combinarlas con cualquiera de las cajas para las partes de la oración que hemos visto en este pack y crear vuestro mural. Si queréis que los peques preparen la caja, aquí os dejo esta diapositiva para expresar gustos y también una plantilla en color, aunque la tendréis en distintos formatos para personalizar. Podéis colocarlas junto con los centros premio. Vais a encontrar distintos modelos. En este caso tenemos la opción que es para escoger un ganador, de modo que podéis proponer retos para que los peques escriban oraciones, las ordenen, las traduzcan. Vamos a tener también la opción de combinarlas con el resto de materiales y así crear vuestro propio rincón para formar oraciones. Y aquí tenemos otra variante del centro premio, pero en este caso con la mitad para anotar oraciones o incluso la que no tiene tabla, por lo tanto os puede servir para hacer dibujos, una redacción o lo que se os ocurra. Aquí os dejo una foto para que se la enseñéis a los peques y algún ejemplo.
Una vez más, los vais a encontrar en distintos formatos, tanto en color como en blanco y negro, para que escojáis los que más os gusten. Y finalmente tenemos la diapositiva de la despedida. Así que espero que os gusten estas ideas y os recomiendo que le deis un vistazo a la entrada del blog para ver todos los materiales y cómo sacarles el máximo partido. Gracias.